Rosas no se llenan. Creo que ya no hay lucha con ese tema. Lo voy a dejar por la paz. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico verso a verso de Primera de Samuel. Y hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que le llamé lealtades divididas. Básicamente lo que vimos la semana pasada fue cómo aprender a ser personas leales, primeramente al Señor y luego en nuestras relaciones humanas, y eso va a contribuir para que podamos vivir en paz. Y un corazón leal comienza hacia el Señor. El primero que debe ser digno de nuestra lealtad es Dios. Y muchas veces tenemos el corazón dividido entre el mundo y Dios, dice Santiago, ¿no? Queremos ser amigos del mundo, por un lado, y la Biblia nos dice, bueno, quieres ser amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Y suena muy fuerte, pero la realidad es que el mundo, entendido como ese sistema de valores que predomina en nuestra sociedad, se opone a Dios. Entonces, no es posible que nosotros, queriendo amar a Dios, queriendo ser leal a Él, al mismo tiempo, bueno, si es posible, porque ocurre, queramos ser amigos del mundo. Y hoy vamos a ver, la continuación de la historia que la narrativa de Samuel nos está dando acerca de Saúl, David y Jonatán, donde Saúl, Dios lo ha desechado, él se ha apartado de Dios y ahora es enemigo de David porque él sabe que Dios ha ungido a alguien conforme a su corazón para ser el nuevo rey de Israel. Entonces el tema de hoy le he titulado En busca de reconciliación. Y es que, hermanos, nosotros somos portadores de un mensaje de reconciliación. Nosotros mismos hemos recibido reconciliación de parte de Dios para con nosotros. Recuerden lo que la Escritura nos enseña acerca de nuestra relación con Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has creído en Cristo, por más religioso que seas, por más persona moralista que te consideres, la Biblia dice que tú estás en un estado de enemistad contra Dios. Y es una situación que debemos resolver, porque muchas personas a veces se sienten decepcionadas de la fe cristiana o de Dios, porque no encuentran respuestas a sus oraciones, porque a lo mejor las cosas en casa y en sus relaciones personales no van bien, pero no se dan cuenta que para poder estar en paz con el prójimo, necesitamos primeramente estar en paz con Dios. Eso nos va a llevar a tener una paz interior nosotros. Y cuando tengamos esa paz interior, resultado de la paz con Dios, estaremos capacitados para tener paz con nuestro prójimo. Cuando no está esa reconciliación con Dios y esa paz con Dios, vemos lo que vemos en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad rota, amistades rotas, familias rotas. Y por eso el mensaje que el Señor nos ha dado, según 2 Corintios 5, es el mensaje poderoso de la reconciliación. Y aquí en 1 Samuel 20, hoy solo vamos a ver del versículo del 1 al 17,
vamos a ver cómo David busca reconciliarse, o sea, él quiere saber cómo está el corazón de Saúl y si hay una posibilidad de reconciliación. Porque acuérdate, ya David es yerno de Saúl en este punto, ya son familia. Y aún así, Saúl es tanta su amargura que ha guardado en su corazón que sigue con el deseo de que David muera, ¿no? Ahora, al principio, si se fijan, él no quería matar directamente a David, sino hace como una serie de tretas para que David vaya al campo de batalla y esté enfrentando a los filisteos. Y dijo, pues por ahí con suerte, ¿no? Dios me concede, Diosito me concede, ¿verdad? Que caiga muerto, ¿verdad? Pero no ocurre así. Y ahora en el capítulo, al final del 19 y en el capítulo 20, vemos que Saúl está decidido a matar a David. Ya no por mano de los filisteos, sino ese sentimiento se va haciendo cada vez más obsesivo. Y vamos a leer entonces el texto. Primera de Samuel capítulo 20 y vamos a leer los primeros 4 versículos y hacemos una pausa para comentar ahí algunas cosas. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel capítulo 20, versículo del 1 al 4. Después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, yo haré por ti. Miren, David bien pudo haberse quedado en este lugar al que huyó y esperar a que pasara el tiempo. Finalmente, él había recibido de parte de Samuel, de parte del Señor, la promesa de que él iba a ser rey de Israel. Y Dios, pues, podía deshacerse de Saúl de 1000 maneras, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos, que la verdad, la gran mayoría de veces no son nuestros tiempos. Porque generalmente nosotros queremos las cosas inmediatamente y de acuerdo a nuestros pensamientos. Ahora, yo tengo un dicho que estoy poniendo ahí en una diapositiva, donde hay personas, hay problemas. ¿Cierto o no es cierto? Eso es natural. Somos pecadores, somos imperfectos. Como dice el dicho, ¿no? Nadie es monedita de oro para que le caiga bien a todos. Y aún fueras monedita de oro, te aseguro que a alguien le vas a caer mal. Por lo que, al saber que va a haber problemas donde hay personas, debemos aprender a resolver nuestros conflictos con la ética de nuestra fe, con la ética del Evangelio. Y eso va a resultar en la gloria de Dios. Los problemas interpersonales van a llegar, los busques o no los busques. Problemas en el ámbito laboral,
problemas con los vecinos, que porque el perro, que porque el gato, que porque hace ruido, problemas familiares también, entre hermanos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre la queridísima suegra, ¿verdad? O sea, yo digo que son inevitables los problemas. Pero justo es ahí, hermanos, donde debemos mostrar la ética del Evangelio, los valores que hemos aprendido en la palabra de Dios. Porque si lo que creemos del Evangelio, el Evangelio del perdón y la reconciliación, solo queda a nivel intelectual, no va a ser realmente muy útil cuando enfrentemos los problemas. Entonces, observen la actitud de David. David pudo haberse quedado ahí en Naiot y decir, bueno, aquí estoy seguro, me escondo entre el pueblo, ¿verdad? Y espero a que Dios actúe y me deje el camino libre, ¿no? Para ser rey de Israel. Pero no, él va con su amigo Jonatán y platican sobre la situación. Y la Biblia nos anima a que siempre que esté en nuestra mano, podamos buscar la reconciliación con aquellas personas que por alguna razón tengamos una diferencia o un conflicto. Porque a veces el conflicto lo generamos nosotros. Pero otras veces nosotros ni tenemos nada que ver y las personas nos generan un conflicto a nosotros, ¿no? Mira lo que dice, siguiente diapositiva, dice, para resolver conflictos, la Biblia nos anima a hacer lo que sea necesario. Y tenemos Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. Ahí lo puedes ver en pantalla por el tiempo. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: hagan todo lo posible, léelo conmigo, por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ustedes hagan lo posible por estar en paz. Estaba yo mirando el vocablo griego y es muy interesante porque significa que desarrollemos la capacidad, que seamos fuertes para mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y es que la verdad, hermanos, cuando entramos en conflicto, honestamente la carne nos gana. Bueno, a mí me pasa, ¿no? La ira, ¿no? El sentir que es injusto esto que estoy viviendo, esto que me están haciendo, no lo merezco, ¿no? Y todavía peor cuando son personas a las que hemos ayudado, personas a las que sentimos que pues les hemos sido de bendición y finalmente pues podemos sentirnos traicionados, ¿no? Y la tendencia natural de nuestra carne pues es a buscar revancha, a desquitarnos, a tomar venganza. Y Dios sabe que esa es nuestra tendencia. Y por eso dice, hagan todo lo posible, procuren. Muchas veces, hermanos, tenemos que pisar nuestro ego para lograr la paz. A mí en mi ministerio pastoral me ha tocado muchas veces
Pedir perdón por cosas que considero que no hice. Pero a lo largo del tiempo, porque obviamente soy orgulloso igual que tú, he aprendido que a veces Dios permite esas cosas para pisar nuestro orgullo, para mantener a raya nuestro orgullo. Y que podamos humillarnos como Cristo se humilló. Porque nuestro Señor, hermanos, Él no hizo mal a nadie, procuró el bien de todas las personas que le rodeaban y finalmente fue traicionado, no solo por Judas, sino pues prácticamente por todos, ¿no? Abandonado en la cruz del Calvario. Y pues a veces nos sentimos así nosotros, pero Dios quiere que a veces a través de las situaciones de conflicto aprendamos a humillarnos, pisar nuestro orgullo. Me acuerdo hace muchos años cuando era un pastor jovenzuelo y bueno, uno mete la pata muchas veces, ¿no? Seguramente contigo lo he hecho. Toqué un tema de Primera de Corintios, ¿no? Y una mujer que asistía a la iglesia no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a otro hermano, ¿no? Que se había sentido ofendida, se había sentido exhibida, ¿no? Y yo así como, bueno, ¿y de qué está hablando, no? Y no, pues, como yo era joven, ellos yo creo me dobleteaban la edad en aquel momento, pues yo era un muchachillo inexperto, ¿verdad? Pues no tenía yo el respeto de ellos, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo el hermano, pues algo tienes que hacer para resolverlo, ¿no? Y obviamente yo me resistía, yo decía, pero pues, si yo no hice nada, o sea, estaba dando un estudio como ahora, ¿no? Digo, si te queda el saco, póntelo. O sea, no estoy, ¿cómo te diré? No le estoy poniendo nombre y apellido, ni estoy mandando indirectas a nadie, ¿no? Pero el Señor me habló en esos días y justo me mostró esto que estamos viendo en Romanos. Bueno, ¿qué necesitas para que la persona se tranquilice? Para que haya paz. Pues tengo que ir a disculparme y decirle que no era mi intención, pues que se sintiera ofendida, ¿no? Y fui como cuando un niño va regañado, ¿no? Arrastrando los pies, así. O sea, entiéndeme, no fui con entusiasmo, ¿no? O sea, no dije, sí, ahorita aquí me van a dar me van a agarrar de piñata, porque a veces eso hace uno. Te expones para que te agarren de piñata y a veces al final ni se resuelve el conflicto. En este caso que te estoy platicando, se resolvió el conflicto y hasta la fecha, pues yo cuando veo a la hermana, pues nos saludamos con mucho gusto y hay aprecio, pero cuesta trabajo. O sea, humillarse, hermanos, cuesta trabajo. Pero es algo que debemos de aprender del Señor. Mira lo que dice un segundo paso para resolver conflictos. Aprende a escuchar a otros. Porque a veces pensamos que tenemos la razón. Bueno, mi carne me dice eso, tú siempre tienes la razón. La que está equivocada es mi esposa o el hermano o la hermana o el otro, ¿no? Fíjate, ¿a cuánto llega nuestro orgullo? Que muchas veces sabiendo que nosotros tenemos la culpa,
Dijo el dicho mexicano, ¿no? Hacemos pleito ranchero, ¿no? Nos hacemos los enojados nosotros, los indignados nosotros, con tal de no reconocer nuestra falla. Me acuerdo hace años que entré a un taller para arreglar una camionetita que tenía del mofle. Y entonces cuando terminaron de hacer la chamba, el cuate de los mofles me dijo, échale ya para que salgas. Y obviamente había otro cliente, ¿no? Pero yo confié mucho en el cuate, en el échale, y me eché para atrás y le pegué a un suru que ahí estaba atrás y él no me dijo nada. Y entonces me bajé y el hombre del suru estaba hecho Hulk, un hombre verde, ¿verdad? Y yo le dije, no te preocupes, yo voy a pagar tu golpe. Y seguía discutiendo y diciéndome cosas, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema si te estoy diciendo que te voy a pagar el golpe? Y de repente reaccionó y, pues sí, ¿verdad? Eso fue lo que me dijiste, dijo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a escuchar a otros. ¿Qué ven o qué perspectiva tienen del problema en el que estamos? Porque obviamente, a mi punto de vista, yo siempre voy a estar bien. Pero es bueno escuchar a la otra parte, escucharla, porque muchas veces lo que hacemos es discutir y pelear nuestro punto. No, hay que aprender ¿qué dice Santiago? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Y esa es una virtud cristiana que Dios quiere que desarrollemos. Entonces, uno puede ir ya sea con la misma persona o con un tercero que consideremos maduro en la fe y decirle, oye, mira, ¿tú cómo ves esta situación? Y no ir con el corazón de decir, quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y David aquí lo hace, ¿no? Le dice, ¿qué mal le he hecho a tu padre? O sea, si he hecho algo mal, dímelo. Y Jonatán sabe que no va por ahí el asunto, ¿no? Es un problema del padre, que ha agarrado odio, fíjate, de la amargura pasó al odio, a deseos homicidas hacia David. La palabra dice lo siguiente, Proverbios 12:15, lo puedes ver en pantalla. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Es bueno escuchar otra perspectiva del problema. Por ejemplo, en mi ministerio pastoral, sobre todo problemas de pareja, yo no puedo escuchar solo a uno, tengo que escucharlos a los dos, por separado. Porque obviamente uno es la víctima del otro, ¿no? Siempre. Y el que viene a hablar conmigo primero tiene la razón y el segundo que viene a hablar conmigo también tiene la razón. Y entonces tengo que aprender a escuchar, pedirle discernimiento al Señor para ver quién o cómo podemos ayudarle, porque tampoco es que Dios me ha puesto en la silla del juez y decir, tú eres el culpable, sas, ¿no? Necesitaría hacer algo muy evidente como para que yo como pastor pudiera señalar y decir, aquí te estás equivocando, ¿no? Pero uno tiene que prestar atención a lo que dice la palabra. El necio cree que está bien, pero el sabio presta atención a lo que otros dicen. Y en tercer lugar, otra característica que se observa aquí en el texto es ser leal. Porque muchas veces por la ira, por el sentirnos heridos, ofendidos, perdemos el sentido de lealtad aún con las personas que amamos, las más cercanas. A mí me da mucha tristeza cuando incluso personas cristianas, te lo voy a decir así sin nombres ni apellidos, obviamente, ¿no? Pero de repente
me ha tocado escuchar a mujeres cristianas juntarse y están platicando de los defectos y de las cosas que no les gustan de sus maridos. Y no es que los hombres no tengamos una opinión negativa de algo con nuestras esposas, pero honestamente, hombres, o sea, ¿cuándo tomamos media hora o una hora un cafecito para hablar mal de nuestras mujeres? ¿Alguna vez lo hemos hecho, señor Alfredo? ¿Alguna vez lo hemos hecho, Fer? ¿Alguna vez lo hemos hecho, Renato? Porque como que no es nuestra forma de sacar los problemas, como en la psique masculina. O sea, no nos juntamos a hablar y decir, no, a mi esposa le huelen las patas y no cocina bien, o sea, pero me ha tocado, o sea, te lo digo porque lo he oído, mujeres, 5 o 6 mujeres sentadas, hablando de los defectos de sus maridos. Y quiero decirte una cosa, eso es completamente desleal. Y tienes que aprender. Porque la lealtad es algo que no se encuentra muy seguido y Dios quiere que aprendamos a desarrollar un carácter leal. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 3 y 4. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello, como un recordatorio, lealtad y bondad. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Amén. Sigamos con la lectura. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo 5. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dile que si puede dejar de escribir, por favor, que me aparecen las notificaciones. Dirás, me rogó mucho para que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere está bien, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú me dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Muy bien, vamos a hacer aquí una segunda pausa. David obviamente quiere conocer o tratar de conocer cuál es el corazón de Saúl en este momento. Pero hay algo que yo estuve leyendo algunos comentarios, casi nadie resalta, pero aquí hay una mentira piadosa. Porque en realidad él no iba a ir a Belén. Él se iba a quedar ahí cerca, entre el campo, para saber de parte de Jonatán cuál era la reacción de Saúl, ¿no? Y yo creo que muchas veces en medio del conflicto podemos vernos tentados a usar la mentira como una herramienta, pues, de manipulación, como una herramienta de presión, como una forma de saber cosas, ¿no?, de parte de otros. Y
Pues yo creo que Dios no aprueba eso de ninguna manera, ¿no? Si bien el texto no nos resalta y nos dice aquí David se está pasando de listo, ¿no? Pero uno observa el texto y ve eso, ¿no? Hay las famosas mentiras piadosas, ¿no? Digo algo para sacarte algo, ¿no? Aunque yo ya sé, ¿no? Pero Dios quiere que nos conduzcamos con verdad. Mira lo que dice, creo que ahí me faltan unos versículos por leer. Vamos a continuar. Estábamos en el 5, 6, 7, luego el 8, perdónenme ustedes. Vamos a leer el 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y bueno, ahí tengo ahí un Pinocho, ¿verdad? Con sus mentiras piadosas, que el fin no justifica los medios. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, 10 y 11. Leo en Nueva Traducción Viviente. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y es que, hermano, las mentiras cuando son descubiertas generan reconciliación o generan división. Entonces, ¿cómo queremos buscar reconciliación en nuestras relaciones si, digamos, todos mentimos en algún momento, ¿no? Pero nos caracteriza, pues, decir mentiras. ¿Y los cristianos mentimos? Sí, lamentablemente sí. Debiéramos no mentir, ¿no? ¿Por qué no vino usted el domingo? Pastor, estaba yo tan enfermo, ¿no? Y estaba en un balneario, ¿no? En tal lugar. ¿Cuál es el problema de un balneario? O sea, te voy a decir, oye, eres bien mundano. Es tu problema. O sea, el consejo de Dios lo sabes. Tú acomodarás las prioridades de tu agenda en tu vida. Si me dices, pastor, yo tenía meses de no salir con mi familia y hoy se presentó la oportunidad, adelante, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ocultar? ¿Por qué mentir, no? Cuando llegamos tarde, por ejemplo, a un lugar, siempre tenemos un buen pretexto, ¿no? La carambola que hoy hubo ahí frente al estadio, ¿no? Pero pues tú te estabas moviendo aquí por Juriquilla, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero muchas veces es más fácil, aparentemente, recurrir a la mentira piadosa en lugar de honrar este valor de la ética cristiana que es conducirnos con la verdad. Ahora, la verdad cuesta, la verdad a veces tiene un gran precio, la verdad muchas veces incomoda a nosotros mismos, a los que nos rodean, pero el Señor ha dicho que la verdad nos hará libres. Y siempre es preferible hablar la verdad, obviamente la verdad en amor, a camuflajear ahí las cosas con la mentira. Mira lo que dice Proverbios 12:22. El Señor detesta, ¿a quiénes? Los labios mentirosos. O sea, cuando nosotros estamos diciendo mentiras, el Señor dice, no ha aprendido todavía. Pero se deleita en los que dicen
la verdad. Entonces, hermanos, es nuestra elección. Y yo sé que muchas veces decir la verdad va a tener incluso consecuencias para nosotros mismos. Pero es mejor honrar la verdad del Señor. Y pues digo, si la regamos, hay que aprender a llevar las consecuencias. Porque esto es mejor. O sea, si realmente tú quieres restaurar una relación familiar, romántica, laboral, de amistad, en la iglesia, hay que decir la verdad, la neta. Y con amor. Porque muchas veces decimos la verdad, pero, o sea, como lija del cero, ¿no? Ásperos. Y a veces sí es verdad, pero la forma de decirlo, en lugar de abrir una oportunidad para la reconciliación, va a cerrar las puertas. Continuamos con Samuel, versículo 9. Y Jonatán les dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Digo, generalmente hablamos de David, pero yo veo aquí en Jonatán un tipazo. Yo veo un hombre que, a diferencia de su padre, ha decidido tener temor de Dios antes que temor al hombre, incluso su propio padre. O sea, mira el contexto. Jonatán era el heredero al reino, con todos los privilegios, el poder, la riqueza que eso conllevaba. Pero Jonatán, no sé cómo fue su proceso, pero ha logrado entender que Dios tiene otros planes. Y por duros que son para él, a mí me parece, al observar la narrativa del texto, que él los ha asimilado y los ha aceptado, a pesar de que no le favorece. Y yo creo que eso muestra el carácter, el temple de Jonatán, como un hombre que tiene a Dios como su primer lealtad. Incluso porque es muy natural que nosotros a veces cedamos a la lealtad a nuestra familia.
aunque sepamos que a lo mejor mi familia está mal, ¿no? O sea, Saúl fue rechazado por Dios y Jonatán lo sabía. Y Jonatán pudo haberse enganchado con la amargura, con el rencor, con el odio, con el instinto asesino que desarrolló Saúl, pero en lugar de eso, él decidió temer al Señor. Y quizá nunca entendió bien los porqués. Porque yo le decía al Señor, híjole Señor, pues lo juzgaste a Jonatán, como vamos a ver más adelante, junto con su padre, ¿no? Y ambos murieron el mismo día en esa batalla. Pero Jonatán es un hombre con un corazón que temía a Dios. Y es difícil, hermanos. Es difícil con amigos, es difícil con mi familia. He tenido experiencias en mi ministerio que me han dolido, me han hecho llorar. Porque cuando se presentan situaciones así, siempre hay una lucha en el corazón entre ser leal a Dios y ser leal a un amigo, a un familiar, a un hermano en Cristo, ¿no? En cierta ocasión estuve en una situación así. Y honestamente yo sabía qué tenía que hacer, pero no quería hacerlo. Era retirar de su ministerio a un hermano que amo. Que ha sido amigo de toda la vida. Pero yo sabía que era necesario. Y no quería hacerlo. Pero el Señor no me dejaba en paz. O sea, uno tiende a decir, ya voy a hacer como que no pasó nada, ¿no? Entonces, fui a ver a la hermana Hortensia, porque ella es una de las personas a las que yo escucho cuando estoy en una situación complicada. Y le platiqué cómo estaba la situación. Y me recordó aquella historia en los libros de Reyes, cuando un rey tuvo que deponer a la reina madre, porque ella era adoradora de dioses ajenos al Señor. Y con todo el dolor de mi corazón, tuve que poner en la balanza mi lealtad al Señor y mi lealtad a mi amigo. No es fácil. Muchas veces ustedes a lo mejor no, o las personas en la iglesia no alcanzan a mirar esas luchas que uno tiene. Pero decidí poner la lealtad al Señor antes que a mi propio amigo. Obviamente la amistad se dañó por algún tiempo, pero el Señor la restauró. Y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Pero ahí es cuando tú tienes que decidir si temes al hombre o temes más al Señor.
Y mi deseo y mi oración es que temas más al Señor que temer al hombre. Hermanos, para temer al Señor lo que debemos de hacer es confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos. Y es difícil, pero justo eso es fe. Cuando no ves la salida, cuando no ves a dónde nos va a llevar, ¿no? Como cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo, ¿no? Y decía, bueno, ¿para qué nos sacaste? Para que nos hubieran dado chicharrón allá, ¿no? No aquí frente al mar, ¿no? Porque humanamente no se ve una salida. Pero ahí se ejercita la fe. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así que yo chille, pataleé. Claro, el Señor es bueno, el Señor escucha. Pero cuando Dios ya tiene un plan, un propósito, pues lo va a seguir. Y nuestro corazón tiene que confiar en Él. Y cuesta. Yo le digo al Señor, tengo 6 meses en este proceso de el tratamiento contra el cáncer y no entiendo los porqués, aún. Y a veces he actuado como un niño berrichudo, otras veces le he cuestionado el por qué, ¿no? Pero siempre el Señor nos regresa a su palabra y a sus promesas. Y sé que en los días de prosperidad y bonanza que Dios me ha dado, Él ha estado ahí conmigo. Pero también sé que en estos días de incertidumbre, de dolor, de perturbación a veces mental, ¿no? El Señor también está ahí, siempre presente. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos ahí un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Yo creo que si les pregunto a todos, ¿qué es mejor? ¿Buscar la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad? Te aseguro que todos vamos a decir que buscar la voluntad de Dios. Pero en la vida práctica, la mayoría de veces hacemos lo contrario. Ahora, si creemos que Dios es nuestro pastor, que es el mejor guía, que Él conoce el presente, el pasado, el futuro, que Él tiene los mejores planes para nosotros, que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, quiero decirte que déjame usar esta palabra, no espero que nadie se ofenda, pero es estúpido no buscar la voluntad de Dios
aquí entonces, hermanos, en Jonatán, a un hombre digno de confianza, un hombre que ha entendido que su lealtad primera es al Señor, aún ante la lealtad con su propia familia. Y eso no quiere decir que se iba a poner en contra de su padre, porque Jonatán peleó hasta la muerte al lado de su padre, ¿no? Murieron en el campo de batalla, ¿no? Siendo leal también él a su padre, ¿no? Pero sabiendo que Dios tenía otros planes. Y yo creo que algo que debemos pedirle al Señor es que nos ayude a ser personas dignas de confianza. Mira lo que dice Éxodo 18, cuando Moisés no se daba abasto con atender los asuntos del pueblo y Jetro, su suegro, le da un consejo de administración buenísimo. Le dice: elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Y ya le da instrucciones, ¿no? De que los ponga sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y ya los casos más graves dicen que te los hagan llegar a ti. Pero es interesante, ¿no? Que la Biblia ponga esa cualidad, ¿no? Dignos de confianza. Y es que la verdad, la única manera de construir relaciones de bendición y significativas es a través de la confianza. Yo sé que muchas personas han sido heridas en iglesias, ¿no? Se han sentido traicionadas por hermanos, por su propio liderazgo, ¿no? A lo mejor hasta por su propio pastor. Y muchas veces estamos a la defensiva, ¿no? Estamos, como se diría coloquialmente, ariscos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender a empezar siempre nuevas relaciones basados en la confianza. Es la única manera de construir buenas relaciones, sólidas, que perduran, que resultan en bendición, como la amistad de David y Jonatán. Y que aún en los momentos de incertidumbre, David, aunque se ve que tiene como sus dudas, finalmente sabe que puede confiar en Jonatán. Y Jonatán también, o sea, le dice: bueno, yo te voy a hacer un encarguito, ¿no? Que mi nombre no sea borrado de la casa de David. Y David honró su palabra, porque más adelante vamos a ver cuando le extiende su misericordia a Mefiboset y lo recibe en la mesa de su casa todos los días de su vida. Entonces, hermanos, aprendamos esa cualidad y que Dios nos ayude a ser personas dignas de confianza. Si alguien nos confía un secreto, pues guardarlo. Si alguien abre su corazón con nosotros, qué feo es que después te enteres que lo está ventilando con otras personas. No debe ser así, hermanos. Tenemos que aprender lo que dice la palabra. Así que, hermanos, si queremos reconciliarnos, si queremos emprender el camino de la reconciliación, tenemos que ser personas que, en primer lugar, hagamos lo necesario para reconciliarnos. En segundo lugar, debemos buscar siempre el decir la verdad en amor. Y en tercer lugar, pedirle a Dios que nos dé un corazón que pueda
que no te van a robar dinero, que no van a estar hablando a tus espaldas, que van a venir directo de frente a decirte las cosas en amor. Porque todo lo demás, hermanos, nunca va a contribuir a la reconciliación, sino a la ruptura, a la desunión, a la falta de paz. Y cuando tú y yo como cristianos no practicamos esa verdad del Evangelio de perdón y reconciliación, estamos vituperando, estamos deshonrando el Evangelio que tanto decimos creer y predicar. Es una vergüenza cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, cuando a nosotros mucho se nos ha perdonado. Es una vergüenza para el Evangelio que nosotros no aprendamos a dar los pasos de reconciliación, cuando el Dios Santo, eterno, creador de todo lo que existe, fue el que dio los primeros pasos para reconciliarnos con Él. Hermanos, honremos el Evangelio y aprendamos el camino de la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y